Hola, bienvenidos sean todos y todas. Ojalá el día de hoy, pues, con los empresarios nuestros quejándose de poco abastecimiento de dólares, según dicen ellos, sectores productivos, hablan de baja disponibilidad de dólares. Para esta época eso es común. Hay reposición de los almacenes, ¿verdad?, de la existencia, preparación para el periodo navideño, aumentan las importaciones, por lo tanto las órdenes de importación, hay una mayor demanda de dólares por parte de los sectores comerciales y productivos del país, y esa mayor demanda de dólares pues probablemente influye en la disponibilidad de esa divisa. De modo que, bueno, es importante que las autoridades del Banco Central se hayan reunido ayer con los tesoreros de la banca privada para saber cuál es la situación, conocer ya de primera mano cuál es el problema que pueda haber, puesto que en julio las autoridades del Banco Central inyectaron 100 millones de dólares a la economía dominicana, eso hay que recordarlo, cuando también hubo un cierto malestar porque supuestamente o realmente había poca disponibilidad de dólares en el mercado. Y bueno, el Banco Central, para darle una solución rápida al problema, pues puso en circulación 100 millones de dólares, dólares norteamericanos. El dólar norteamericano es la divisa que sirve de referencia al mercado dominicano y que sirve de referencia también en el mercado mundial. Casi todo el mercado mundial se maneja en dólares, de ahí que esa sea una moneda fuerte, como le llaman, importante para la República Dominicana, todavía más que el euro, que es también otra moneda fuerte en la que nos manejamos los dominicanos y dominicanas que hacen negocios, pero desde luego, sobre todo, la moneda del mercado mundial es el dólar. Entonces, por esa razón, pues los empresarios y empresarias se preocupan cuando ven que buscan dólares y se les hace difícil la búsqueda. Claro que ahí hay un negocio, porque vender dólares es como vender plátano, es como vender zapatos o como vender cualquier cosa. Las monedas también se compran y se venden. Ese es un mercado importante porque además decía Juan Bosch que no hay mejor negocio que comprar y vender dinero. No se pudre, no le pasa, ahí no hay problema. Comprar y vender dinero, ese es el mejor negocio, decía don Juan. Y él sabía de eso, sabía de negocio. No le falta razón. De manera que hay sectores que también hacen grandes negocios, comprando y vendiendo divisas, comprando y vendiendo dólares. Ese es un gran negocio. Y, repito, importante que las autoridades del Banco Central se hayan reunido ayer con la banca, con los tesoreros de la banca privada, para calibrar, como dicen ahora, para ver qué es lo que está ocurriendo, tomar el pulso a la situación. Repito que, bueno, el Banco Central informaba recientemente que está en una situación histórica, porque actualmente cuenta con reservas internacionales superiores a los 5.000 millones de dólares, de manera que hay con qué hacer frente a cualquier situación que se presente en la economía dominicana, cualquier imprevisto, que hasta ahora donde sepamos no hay imprevistos, ni puede haber imprevistos, desde luego, no hay. Para que haya imprevistos tiene que haber improvisación, y si hay algo que aquí no hay en este momento es improvisación.
Se está llevando la economía con buen tino, con buen pulso. La economía dominicana experimenta un crecimiento de un 7%, un poco más de un 7% del Producto Interno Bruto, aunque hay mucha gente por ahí que lo dude, porque hay gente que duda de todo. Hay gente y la duda de esa gente no es una duda ni siquiera metódica como la de Descartes, el filósofo francés. No, es una duda de todo, no cree en nada que no sea su propia agenda, sus propios intereses. Entonces ese tipo de gente, pues, uno tiene que dejarla, porque ¿qué se va a hacer, verdad? Pero uno tiene que entender que también para algo existen las autoridades en los países y para algo existen las instituciones si todavía no se creen las autoridades. Las instituciones internacionales, si no creen ni siquiera en las nacionales, busque las instituciones internacionales entonces. En fin, busque cómo informarse para que usted vea que todas las instituciones, tanto nacionales como extranjeras, dan a la economía dominicana como a una de las de mucho mejor manejo en toda la región de América Latina. Ya no solamente en la subregión Caribe-Centroamérica, sino en toda la región centroamericana. El país de mayor crecimiento o con una mayor tasa de crecimiento lo es la República Dominicana en estos momentos. Y entonces, aparte de eso, la información del Banco Central es la de que nuestra economía genera empleos por el orden de más de 430,000 empleos en los últimos cuatro años de gobierno del presidente Medina. Ha generado más de 400,000 empleos, estamos hablando de 430 y tantos mil empleos, y de una economía que crece indudablemente, además con inversiones extranjeras directas, que ha crecido también de manera sostenida en los últimos tiempos. No hay de qué quejarse, no hay de qué preocuparse en este momento. Insisto en que esto es cíclico para esta época del último cuatrimestre, el último trimestre, siempre hay una mayor demanda de dólares, por las razones de que se están reponiendo los almacenes, los inventarios en todos los grandes negocios, todos los grandes cadenas de negocios, y por lo tanto también están habituallándose, como se dice, comprando para la próxima temporada que se acerca ahí, que es la temporada de la Navidad, cuando aumenta el consumo de manera grande, ostensible en la economía. Hay un impacto fuerte en la economía porque aumenta grandemente el consumo de bienes importados, sobre todo, que aumenta el consumo de bienes importados. Buena parte de los bienes que se consumen en las fiestas de Navidad son bienes importados, que se pagan con dólares, y eso pues ejerce una presión indudable sobre la economía. Pero bueno, como ha dicho el gobernador del Banco Central, hay suficientes dólares. Tenemos para 2 o 3 meses de importaciones o posiblemente más de importaciones ahí en el Banco Central. Más de 5,000 millones de dólares. 100 millones se inyectaron en julio pasado y además ingresaron 500 millones de dólares que faltaba por ingresar de los bonos que se aprobaron para el presupuesto de este año. Dicho sea de paso, doña Francis. Bueno, pienso que hay que reconocer el rol que está jugando la agricultura en este crecimiento económico. De hecho, ahora mismo podemos citar que la agricultura es el motor del crecimiento que tenemos. Estamos hablando de que el aporte porcentual de la agricultura comercial, que aumentó en el Producto Interno Bruto
a 7.32% de 5% en el que estaba. ¿Y eso a qué se debe? Se debe justamente a las políticas públicas que se han ido implementando desde el Estado Dominicano. Unas políticas públicas que tienen que ver primero con el financiamiento a los productores, sobre todo en lo que tiene que ver con la agroexportación, la cual se incrementaron en un 15%. Eso también tiene que ver con todo lo que se ha desencadenado a raíz de las visitas sorpresas del presidente, con un financiamiento a los agricultores de más de 54.000 millones de pesos, sin contar todo lo que tiene que ver con la política de titulación de tierras, donde más de 44.055 títulos han sido entregados, lo cual estamos hablando de que estamos impactando a 132.000 dominicanos y dominicanas, ciudadanos y ciudadanas, que no tenían un título de sus terrenos, de sus tierras. Este proceso se ha realizado en 11 provincias del país, donde ya 23 municipios han sido beneficiados de esta política acertada. A esto habría que agregarle todo lo que se ha hecho para beneficiar a través de Banca Solidaria, donde microempresarios han recibido más o menos 12.000 millones en préstamos, y todavía se pretende desembolsar unos 5.000 millones de pesos más. A esto también quiero señalar el trabajo que está haciendo la Fundación Reserva del País, que ha dispuesto de alrededor de 1.724 millones de pesos para las microempresas. Sobre todo, hay que puntualizar que ha sido a través de las cooperativas y asociaciones sin fines de lucro. No estamos solamente apostando al crecimiento individual de las personas, sino al asociativismo, lo cual brinda todavía más garantía para el retorno de estos préstamos, y estamos hablando, tal como usted señalaba, que se están generando alrededor de 63.000 nuevos empleos. Y si a esto también le agregamos todo el trabajo que se está haciendo en la revolución educativa, donde los productores son locales, los productos que se están consumiendo en el desayuno escolar y en los almuerzos y en los refrigerios que se hacen, también son productores locales. Por eso, sin lugar a dudas, todo este crecimiento económico y el aporte de la agricultura no es, como usted decía, con medidas improvisadas, sino con un plan acertado del Estado Dominicano que está dinamizando la economía, y esa tranquilidad que hoy podemos mostrar, mientras otros países están pasando, como decimos por ahí, la de Caín, nosotros, a pesar de estos pronósticos negativos que tienen otros países y que tiene la región, nosotros podemos estar tranquilos de que nuestra economía está creciendo, pero está creciendo en sectores que son vitales para la vida nacional. Cuando podemos mostrar que nosotros estamos entre la lista de los 22 países, según la FAO, por la seguridad alimentaria, es justamente por todo el trabajo también que se ha hecho desde el Banco Agrícola, prestando, bajando las tasas, sobre todo garantizando, porque como usted siempre señala, los pobres pagamos. Lo que nos faltaba era acceso, lo que nos faltaba que se creyera en nosotros, y sin lugar a dudas, nuestro país sigue creciendo a pasos firmes, con más empleo, con más desarrollo, desarrollando las áreas vitales, como el sector agropecuario. Nuestros productores del país tienen aire fresco, aire nuevo, y ahora, con este plan de reforestación, con esta voluntad decidida que se va a hacer, donde estamos hablando de reforestar, pero con productos exportables, como el aguacate en Hondo Valle, como el café, sin lugar a dudas, los próximos años todavía van a ser de más estabilidad y de más crecimiento, o sea que nuestra economía podemos estar tranquilos. Hay un dato interesante que a usted debe interesarle muchísimo, es que el 64.1% de prestatarios de microempresas son mujeres. Oiga usted qué dato más interesante. 64.1% de los prestatarios, es decir, de las personas que reciben préstamos para microempresas, son mujeres. Quiere decir que, óigame, ustedes son emprendedoras. 64.1% del acceso a los préstamos de la microempresa
Que son mujeres emprendedoras. No, y mujeres que son muchos casos, mujeres solas, mujeres jefas de hogar, que no tienen un compañero, que eso hay todavía que remarcarlo aún más. No solamente somos mujeres, sino jefas de hogar que muchas veces no tenían con qué mantener sus hijos porque no tenían acceso a este tipo de préstamos. O sea que ahí hay dos políticas de Estado combinadas. Sí, una que va dirigida a fortalecer la presencia de la mujer, política de género, por lo tanto, y la otra que se dirige a fortalecer el sector de la micro y la pequeña empresa como productoras de oportunidades de trabajo. De manera que eso habrá que celebrarlo, hay que celebrarlo. Decía la directora de compras y contrataciones, la doctora Yocasta Guzmán, precisamente que entre los pequeños y los medianos empresarios que han accedido a las compras públicas, el número de mujeres ha subido también notablemente, ¿no? O sea, hablamos de que las mujeres, se han triplicado el número de mujeres que hoy son proveedoras del Estado. Y otra de las cosas que se pretenden hacer en estos 4 años, que también es importante, es reducir a la mitad los trámites actuales de constitución de una empresa. Tradicionalmente tú dices, bueno, quiero emprender y quiero hacer una empresa, pero entre que son largos trámites, el tiempo y el costo, eso a veces hace que las personas se desanimaran y esas pequeñas ideas se perdieran en la burocracia administrativa del Estado. Y ahora se ha puntualizado que se pretende reducir el trámite a la mitad, cuestión de que también en el tiempo no pase más allá de 24 horas y que el costo para para constituir una empresa no pase de 500 pesos. Además, se pretende implementar 30 centros pymes en el país. Importante, porque si hay algo que obstaculiza la creación de oportunidades de trabajo, es precisamente la dificultad para constituir negocios, para constituir empresas en la República Dominicana. Y el costo de constituir una empresa, hasta una cooperativa, una asociación cualquiera, constituirla como lo que es, como una empresa, óigame, eso cuesta dinero, miles de pesos, y además hay gente que podría estar dispuesta, y de hecho lo está, me lo ha dicho, a pagar, y lo haría gustoso si el tiempo para constituir la empresa se lo disminuyeran al mínimo. Y se ha llevado a cabo una importante política de promoción de la empresa en la República Dominicana, sobre todo la pequeña, la mediana empresa a través del Viceministerio de Industria y Comercio para la pequeña y la mediana empresa que dirige don Ignacio Méndez. Se han hecho todas estas ruedas de negocio, sobre todo de capacitación. Sí, capacitación en planes de negocio, sobre todo en las zonas del sur, donde hay pequeños emprendedores y muchos de esos negocios, de estos incluso no solamente beneficiando a la mujer, sino a la juventud. Y se ha constituido la ventanilla única. Esa ventanilla única que está precisamente para agilizar los trámites de constitución de cualquier empresa. Y que las compras públicas se le garantice el 20% que está establecido para estas pequeñas y medianas empresas. Todas son medidas que sumadas dan como resultado una promoción indudablemente significativa de la empresa, del empleo en la República Dominicana en los últimos años. Si usted no lo cree, es un problema suyo, pero las estadísticas están ahí y están en la Oficina Nacional de Estadística, están en la Tesorería de la Seguridad Social, porque ha aumentado el pago a la Tesorería de la Seguridad Social,
y ha aumentado en más de 400.000 precisamente los inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social, lo que significa que se ha creado empleo formal, que no estamos hablando de empleo informal. El empleo informal que está por ahí, que es altísimo todavía, hablamos de que un 72.1% de las microempresas que tomaron préstamos durante el año de 2015 pertenecen al mercado informal. 72.1%, es decir, 72 de cada 100 microempresas pertenecen al mercado informal. Sin embargo, tuvieron acceso al crédito. De ahí la importancia de estos programas de acceso al microcrédito, al crédito solidario. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está haciendo es, primero, convirtiendo a esa gente en sujeto de crédito. Sujeto de crédito. Primero que cualquier cosa hay que hacer, convertir a esta gente en sujeto de crédito, porque no le presta a la banca privada. La banca privada no le ha prestado porque, bueno, es un mercado que lo ven muy volátil, muy voluble, aunque en los últimos años, y gracias precisamente a estas políticas, han aumentado los programas de micropréstamos y de pequeños y medianos préstamos también, sobre todo de pequeños préstamos en la banca privada, que ha visto en un mercado importante para colocar sus productos de crédito. Varios bancos privados han decidido dirigirse hacia ese sector. ¿Por qué? Bueno, porque comprueban, precisamente eso sí creen en todas estas cifras, eso sí creen en todos estos estudios, eso sí saben de qué se está hablando, y ellos quieren una parte de ese mercado. El trabajo que está haciendo Banca Solidaria es precisamente formalizar a toda esta gente, enseñarle cómo se constituye una empresa, cómo se lleva la contabilidad, capacitarle, porque la función de Banca Solidaria, por ejemplo, no es ganar dinero. El Estado no puede tener eso como una de sus misiones, el hacer negocios con fines lucrativos. No, la función del Estado es estimular a la economía, sobre todo creando competencias, destrezas, quiere decir eso, capacitando a la gente, creando conocimiento, enseñando a la gente que un negocio, como debe administrarse, es con una contabilidad y que debe tener una contabilidad saneada y que debe saber lo que son unos estados financieros y etcétera, todo ese tipo de cosas, cómo manejarse con sus propios recursos, porque cantidad importante de los emprendimientos comerciales de la gente se pierden, quiebran al poco tiempo, pero quiebran porque la gente no está capacitada en el manejo contable de la empresa. Tiene idea, tiene emprendimiento, tiene arrojo, tiene deseo de superación, pero no tiene los rudimentos de manejo de la empresa. Pero imagínense, solamente el 13% de estas microempresas tenían computadoras o usaban tecnología, un 13%. Bajísimo acceso exacto. A la tecnología de la información y la comunicación, es decir, al computador. ¿Cómo podían tener una contabilidad organizada? ¿Cómo podían guardar los informes? Entonces, todo este proceso que se ha hecho no es solo prestar, es también acompañar, darle asistencia técnica, capacitar, lo que es, final de cuentas, también lo que le va quedando como un valor agregado que no se contabiliza y que no sale. Les va quedando a ellos y les va quedando al país. Y le va a quedar, porque claro, lo que se está construyendo a partir de esta iniciativa es una nueva generación de empresarios y empresarias en la República Dominicana. Estamos construyendo una nueva generación de empresarios y de empresarias. De ahí la importancia de estos programas, de programas como el Banco de los Pobres, Banca Solidaria, que ha manejado mucho más de 10.000 millones de pesos ya. Y que, dicho sea de paso,
es bueno decirlo, es ya una institución autosostenible que cubre sus costos, que cubre sus gastos de operación y que retorna para volver a prestar. O sea, con lo que ha prestado y lo que recupera de esos créditos, vuelve a prestar a nuevos. Es decir, prácticamente el gobierno ya no está financiando banca solidaria. Es ya muy poco lo que el gobierno establece en presupuesto para banca solidaria. Que quiere decir que, como decía el presidente, los pobres sí pagan, los pobres son buena paga. Ahora, el objetivo, el propósito principal del Estado Dominicano es convertir a esa gente en sujeto de crédito. Una vez se convierte en sujeto de crédito a través del Banco de Reserva, pues tiene acceso a cualquier banca, porque han demostrado que pagan, han demostrado que manejan sus finanzas de manera correcta y han demostrado que pueden endeudarse. Pueden endeudarse y pueden, además de eso, pues crear empleo, progresar y cumplir con sus metas. Eso es muy importante. Estamos hablando de un éxito rotundo en cuanto a banca solidaria y en cuanto a la Fundación Banreservas, que ha manejado también muchos miles de millones de pesos. ¿A través de quién? Bueno, a través de asociaciones y a través de cooperativas, porque la Fundación Reserva del País, que es la que acaba de entregarnos este estudio que acaba de hacer la Oficina Nacional de Estadística, mantiene también una relación muy estrecha con asociaciones y con cooperativas, mientras Banca Solidaria está dirigida al microcrédito, al crédito individual, al crédito familiar. Esta otra institución, que es la Fundación Reserva del País, que era una institución que estaba ahí guardada, fue creada para bregar precisamente con las cooperativas y con las asociaciones que también manejan financiamiento, que financian a otros pequeños y medianos y microempresarios, sobre todo microempresarios. Era una institución que estaba ahí, natimuerta prácticamente, no se movía, prácticamente sin ningún presupuesto, pues desde que llegó el presidente ahí, que nombró a doña Rosa Rita Álvarez en el cargo, pues la Fundación Reserva del País es otra cosa. Y estamos hablando de que ha manejado cerca de 2.000 millones de pesos ya, a través no de personas, porque no es una entidad para préstamos a personas, sino para préstamos, repetimos, a cooperativas y a asociaciones que a su vez financian. Eso sí, son instituciones que financian a pequeños y a microempresarios, sobre todo en toda la geografía nacional. De manera que la labor de la Fundación Reserva del País es ayudar a mantener a ese otro tipo de empresas pequeñas, que son las cooperativas y las pequeñas asociaciones de crédito, que existen en todo el país desde ya hace varias décadas y que desempeñan un papel importante en el estímulo también de la pequeña y de la micro y de la mediana empresa en la República Dominicana. Bueno, estoy leyendo aquí que una de las iniciativas que se están promoviendo e impulsando es la Ley de Garantías Recíprocas, en la cual incentivarán que el dinero de la banca privada fluya hacia estas pequeñas y medianas empresas, lo cual corresponde a una de las iniciativas más innovadoras en materia de inclusión financiera en América Latina.
Esto quiere decir que se van a continuar implementando políticas públicas que permitan que los pequeños y medianos emprendedores tengan un mejor acceso al crédito y sean cada vez más competitivas. Porque me parece acertado que no solamente, que se trate de manera más integral, con estas iniciativas tanto de leyes, de capacitación, de asistencia técnica, de préstamos, porque es lo que permite que realmente el sector se desarrolle de manera más integral y más sostenible. Usted hablaba ahorita de que el Banco Agrícola ha prestado unos 54.000 millones, eso era hasta julio o hasta abril de este año. A agosto de este año, al momento en que se cerraba el periodo presidencial, a julio, ya no a abril, sino a julio, poco antes de la toma de posesión del presidente Medina para su nuevo mandato, informaba el administrador del Banco Agrícola que el Banco Agrícola ha prestado ya unos 59.000 millones de pesos al sector agropecuario. Y no estamos hablando de poca cosa, señores. Estamos hablando de cifras mayúsculas. El presidente de la República había hablado de, recuerdo en el año 2000, él hablaba de buscar un préstamo de $1.000 millones para relanzar el sector agropecuario en la República Dominicana en el año 2000. Desde luego, pues sabemos lo que pasó en el año 2000 y todo eso se pospuso hasta el 2012, 12 años tuvimos, nada más, una década más 2 años, 12 años esperando que alguien entendiera que el sector agropecuario de la República Dominicana tenía que ser relanzado, porque si no, ¿cómo nosotros vamos a abastecer a los millones de turistas que están llegando a la República Dominicana? 6 millones de turistas el año pasado nada más. Imagínese usted. Si nosotros no fortalecemos ese sector agropecuario, la agricultura y la pecuaria, ¿cómo alimentamos? Con importaciones a los millones de turistas. Bueno, esperamos que al término de una década más o menos nosotros estemos ya en los 10 millones de turistas. Ahorita nos encaramamos en los 7 millones de turistas en los próximos 2-3 años. Si no fortalecemos el sector agrícola y pecuario, si no fortalecemos la agropecuaria, ¿cómo vamos nosotros a abastecer, a garantizar la seguridad alimentaria de los 10 millones de dominicanos que somos aquí, más los 6 millones de turistas que vienen al país, que son ya 16 millones de personas, más la población haitiana, además que nosotros abastecemos también, porque nosotros exportamos hacia Haití buena parte de los productos de la agropecuaria, a pesar de todos los avatares que hemos tenido que enfrentar en ese tipo de negocio. La realidad es que necesitábamos esto, y ese relanzamiento llegó desde el 2012, precisamente cuando se comenzó con la reactivación de la agricultura y del sector agropecuario a partir del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el FEDA, y de la inyección de fondos al Banco Agrícola, precisamente, que hoy está en una de las mejores situaciones de su historia, porque primero está prestando a tasa de interés de un 10% anual, que es menos de un 1% mensual. Eso es histórico también, porque el Banco Agrícola llegó a prestar al 36% anual, al 36%. Hubo momentos que prestó al 36%. Y desde luego, de ahí fue bajando hasta que hoy, en un momento histórico, está prestando al 10%, con una cartera saneada, que hablábamos de niveles de morosidad que superaban el 30%, pues hoy está más o menos en el 7%, con una recuperación admirable, y préstamos que superan ya
los 60.000 millones de pesos a este momento. De manera que proponerse 70.000 millones para el próximo periodo, pues entonces es perfectamente posible, y explicaba el administrador del Banco Agrícola aquí el lunes pasado, si mal no recuerdo, sí. Explicaba muy bien todo lo que tiene que ver con esta institución del Estado, que junto a Banca Solidaria, que junto a la Fundación Reservas del País, han hecho un aporte determinante, y desde luego al FEDA, que se maneja a través del Banco Agrícola y del Banco de Reserva también, pues un aporte determinante al desarrollo de la economía y de la agrícola y la pecuaria, a tal punto que la agricultura y la agropecuaria aportaron más de un 7% al crecimiento del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, y eso es importante. Yo sé que casi el tiempo ya se nos está yendo, porque tenemos que presentar a nuestro invitado, que ya llegó tempranito. Exacto. Pero pienso que hay que señalar la inversión que ha hecho el Estado Dominicano de 95 millones de pesos para equipar nuestros cuidados intensivos, con camas, ventiladores, monitores, el área de cuidado neonatal, en 21 hospitales del país. Un área tan vital como es cuidados intensivos, que sean equipados en estos días, sobre todo el tema de la salud, que ha estado sobre el tapete con la reapertura de las negociaciones. Pienso que hay que celebrarlo, porque ya estamos hablando de 203 centros de primer nivel construidos y 113 hospitales remozados, sin contar ya la cantidad de personas que han sido incorporados a nuestro Seguro Nacional SENASA. Quería destacar eso porque tanto que se habla de salud y seguimos viendo resultados concretos producto de lo que han sido los acuerdos. Información importante.